Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros. Es un deseo grande de saludarles y darle toda la gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de estar unánimes juntos en armonía a través de estos estudios de la neumatología, estudio y conocimiento de la persona del Espíritu Santo. El tópico de hoy es sobre el Espíritu Santo como creador, el valor, el costo de la intervención del Espíritu Santo en la creación. Todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo o hace, todo lo del Padre e Hijo se sostiene y permanece dependiendo de la intervención del Espíritu Santo. Cuando hablamos de hizo, pasado, hace, presente. La visión y el llamado que Dios te dio es buena, pero nada de esto te dará éxito o resultado, ni tiene mayor resultado como um, la intervención o sin la intervención y directrices del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Nada, pero nada de lo que Dios te da para hacer es bueno. Vuelvo a repetir, en otras palabras, nada de lo que Dios te da es bueno si no está la intervención, directriz y dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué es la visión? La visión es el objetivo para alcanzar. La misión es la forma en la que se desenvuelve la persona en las directrices que el Espíritu Santo proporciona para alcanzar la visión. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y en lugar de Jesús quedó el Espíritu Santo, que sin él tampoco nada podemos hacer. El Espíritu de Dios es el que nos da gracia para recibir. Él es el que nos da gracias también para poder dar. Él es el que hace todo en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Según algunos textos que le invito a que leamos, tome apunte para que o lea conmigo Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También en Salmos, el capítulo, Salmos capítulo 8, quiero que vayamos a mirar el Salmos capítulo 8, el versículo 3, cuando dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí hay un interrogante que hace el salmista David. En Salmos también, seguimos con Salmos, por decir, el capítulo 33. Miremos Salmos capítulo 33, el versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dictamina la palabra, pero el Espíritu Santo es el que interviene en la creación. Eh, Vayamos a mirar también sobre el dictaminar la palabra. Salmos 104, el versículo 30, cuando dice, envías tu espíritu, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el diseñador de la creación. El Espíritu Santo intervino en la creación desde el punto de vista cosmogónico. La creación, la palabra cosmogónico, tiene que ver con la creación del mundo espiritual, del mundo celestial.
Y la cosmogonía, es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación desde el punto de vista celestial, del área celestial que abarca lo espiritual. Todo lo físico es sombra de lo que ya estaba en el espíritu. Todo lo físico es sombra o señal de lo que ya estaba en lo espiritual. La cosmología o lo cosmológico es la creación del mundo desde el punto de vista físico, que podamos diferenciar estas dos definiciones. Cosmogonía es la creación del mundo espiritual, del mundo celestial, es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación del área celestial que abarca lo espiritual. Estoy repitiendo. Y la cosmología es la creación del mundo desde el punto de vista físico, o sea, la era terrenal. Todo lo físico es sombra de lo que ya estaba en lo espiritual. Dios primero se hizo lo espiritual y luego lo físico. David, él describe la cosmología en Salmos, en lo que acabamos de leer, en Salmos 8:3. Él describe, y quiero volverlo a leer, cuando dice, cuando veo tus cielos, dice el salmista David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí David está describiendo la cosmología, ¿sí? La era terrenal. También en Job, el capítulo 26, el versículo, vamos a leer también, Job 26, el versículo 13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Eh, Tener presente que se debe tomar muy en cuenta que por principio todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, como dije anteriormente, y abarca luego lo celestial abarca lo espiritual, para luego hacer lo terrenal que abarca lo físico. En otras palabras, en el libro de Hebreos, el capítulo el capítulo 11, el versículo 2, el 1 y el 2 leamos, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí estamos viendo sobre la fe, donde se dice que fue hecho de lo que no se veía. La creación de lo terrenal es un paralelismo con lo celestial, así como las cosas celestiales fueron hechas por causa de Luzbel, las cosas terrenales fueron hechas por causa del hombre. En otras palabras, es de decir que cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fueron los cuerpos celestiales, en este caso los ángeles, y también las cosas terrenales que tiene que ver con los astros. Dios, las escrituras dan testimonio que Dios como creador, mediante el Espíritu Santo, también dentro de los astros están las estrellas, donde Dios conoce el número de ella y las llama por sus nombres. Dios expresó la palabra para hacer la creación, pero el que tomó esa orden e hizo la creación fue el Espíritu Santo. Dios no hizo la creación, Él solo dio la palabra, pero quien formó la creación, vuelvo a repetir, fue el Espíritu de Dios, según Génesis capítulo 1, el versículo del 1 al el 1 y el 2. También es de entender que
el apóstol Pablo, él describe en Colosenses donde describe lo espiritual, ¿sí? Y dentro de lo espiritual describe que el hombre tiene alma y tiene espíritu, pero no tiene en cuenta, o sea, tiene en cuenta lo espiritual, pero también tiene en cuenta lo celestial, lo físico. El Espíritu Santo es el agente ejecutor de la creación. El Espíritu Santo fue quien escribió la primera vez los mandamientos cuando fue entregado a Moisés, donde también la inscripción de una mano que trazó un escrito en una pared fue el Espíritu Santo, según Daniel 5, 24 al 25. El Espíritu Santo, en cuanto a los mandamientos, él fue el que inspiró a Moisés. Deuteronomio 9:10, Éxodo 39:18. El Espíritu Santo también es el encargado de sostener y sustentar el universo, según Hechos 17, capítulo 17, versículo 24-25, Hebreos 1:3. Dios nos delegó la responsabilidad y nos entregó la palabra y sopló, y sopló, el Espíritu Santo sopló en nosotros para morar en cada creyente, con el fin de que seamos como creyentes, como cristianos, quien digamos la palabra en fe y cosas grandes vendrán, produciendo así que milagros. Eh, en Génesis capítulo 1, el versículo del 1 al 2, cuando habla que la tierra estaba desordenada y vacía, se habla del diluvio satánico. En este espacio se cree que aquí ocurrió este diluvio de las tinieblas, que fue cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, y como a él se le dio la orden de subyugar la tierra juntamente con los seres espirituales que no eran demonios, pero en su rebeldía ellos destrozaron la creación. Entonces Dios, para colocar al hombre en la tierra, tuvo que venir a ordenar mediante el Espíritu Santo lo que creó, pero él no creó las cosas desordenadas. Hay pruebas científicas que este fue el tiempo de la prehistoria, de los dinosaurios, los grandes monstruos. Se han encontrado fósiles de los animales monstruosos. En la prehistoria existieron los dinosaurios, pero no existía el hombre. En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía. El término moverse viene del hebreo rabhaz. Rabhav, rashav, que indica empollar, indica incubar. Es el acto de darle lugar a las cosas para que se formen, de manera que la creación dándole comienzo a lo que no existía. En este caso, para referirse al Espíritu Santo como creador en el acto de incubación, no se da la idea de formar estacionarias, no, no, claro que no, sino en la idea de ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad de Dios, el Verbo y él mismo como Espíritu Santo, es el que ejecuta. Dios está esperando que conozcas la palabra. Dios dice que por la palabra, que es el verbo y la ejecución, y hacer la ejecución del verbo, la ejecución del Espíritu Santo, es importante entender que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del Verbo, formando parte de la Trinidad.
Creadora, la parte creadora o esa palabra creadora, como es de entender cuando se habla de Elohim, sí, según Salmos 33:6, aquí se revela la participación del conjunto de la deidad de la creación. Cuando hablamos de esta participación del Espíritu Santo, de la deidad, estamos refiriéndonos a Jehová Dios, al Verbo y al Espíritu Santo. Es la deidad de la creación. Todavía no se menciona a Jesús porque no había... todavía no era el espacio para la participación de el Hijo de Dios. Estamos hablando el comienzo de la creación, diseñada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hay que vivir una vida acorde a la palabra, creer la palabra, confesar la palabra. Y quiero volver a leer con ustedes el Salmos capítulo 33, el versículo 6, cuando dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra fueron hechos los cielos. ¿Quién hizo los cielos? El Espíritu Santo. Por la palabra de Dios, de Jehová Dios. Aquí se revela la participación, vuelvo a repetir, del conjunto de la deidad de la creación. Hay dos términos que analizaremos etimológicamente que son palabras y aliento. Palabra del verbo dabar y del griego logos. Eso es palabra. Este término aliento es utilizado o adjudicada a la palabra de Dios. Si Dios no dice, no se da. Si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. Aquí es de tener presente de que en cuanto a esto hay muchas connotaciones en en los textos sagrados, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. El término que se empleó en Génesis 1:1, en Isaías 61:1, para hacer referencia al Espíritu Santo, es el mismo que se utilizó en Salmos 33:6, traducido como aliento y como agente ejecutor de la creación. Amén. Continuamos entonces con este maravilloso tema de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, el conocimiento de la persona del Espíritu Santo en la neumatología. Acabamos de dar una explicación en cuanto al Espíritu Santo como creador. Y claramente la Biblia nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y hablando del aliento de su boca, se refiere al Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.